Y hablando de la Biblia, ábranla por favor a Primera de Juan capítulo 4 y mientras abren la Biblia, oramos una vez más. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, guíanos a través de ella una vez más. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tienes para con nosotros y para con nosotros hoy, Señor, y ayúdanos, Señor, a tratar de entender lo que quieres decirnos a través de este pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Primera de Juan capítulo 4 es en donde nos quedamos la semana pasada y estuvimos viendo los primeros 3 versículos de hecho. Y si ustedes se acuerdan lo que vimos en el capítulo 3 y lo que vimos ahora en el capítulo 4, en el capítulo 3 Juan estaba hablando acerca del amor que debe haber entre los hermanos. Sí, del amor que debe haber entre los hermanos, de que cómo debemos amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Y luego como que abre un paréntesis, ¿sí? Como que abre un paréntesis y nos empieza a hablar acerca de algo que estaba sucediendo cuando Juan precisamente escribió esta carta. Y era que andaba un espíritu del anticristo. Y recuerdan ustedes lo que hablamos que es espíritu, ¿verdad? Que no es un espíritu, algo así como una sábana o alguna nube o algo así que anda flotando. No, un espíritu, son cosas diferentes. Hay un espíritu y el espíritu es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Todo lo demás son corrientes de pensamiento, todo lo demás son corrientes de enseñanzas, ¿verdad? Lo que no es ese tipo de espíritu, corrientes de pensamientos, corrientes de enseñanzas, lo único que lo podemos llamar son demonios. Huestes demoníacas que atacan a la humanidad y que tratan de atacar a los hijos de Dios también. Entonces no le demos el término de espíritu a todo lo que nos sucede alrededor, porque entonces convertimos todo en algo místico que no tiene una explicación y todo lo que hay en el universo físico o no tiene una explicación. Entonces cuando la Biblia habla de espíritu, noten el contexto, siempre tiene que ver con alguna enseñanza, con alguna corriente de pensamiento. Cuando habla de espíritu en cuestión de poseer a alguien, en cuestión de influenciar a alguien o lo que sea, entonces no es necesariamente espíritu, es un demonio. ¿Okay? Léanlo todo, lo de la Biblia, siempre léanla en contexto, porque si la leen fuera de contexto se convierte en pretexto para todo tipo de cosas medio raras. Entonces Juan les empieza a decir a ellos y a nosotros, a la iglesia de entonces y a nosotros, que hay una diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Y hace una exhortación a no creer a todos los espíritus, si notan ustedes ahí en el versículo 1, a no creer a todo espíritu, no creer a toda enseñanza, toda doctrina que se nos viene y se nos presenta como buena o que se nos viene y se nos presenta como espiritual. Vimos y recordamos que a Eva se le presentó la serpiente con una proposición que sonaba muy espiritual: vas a ser como Dios. Vas a poder tener el conocimiento del bien y el mal como Dios lo tiene. ¿Sí? Entonces no tengas miedo de comer esta fruta. Y a Eva se le hizo fácil, lo vio que era bueno y que podía lograr lo que la serpiente le estaba diciendo y la comió. ¿Sí? Entonces nos dice que pongamos a prueba todo lo que se nos dice. Y luego, por esto digo que tiene que ver en su contexto con enseñanzas o corrientes o doctrinas o corrientes de pensamiento. Porque nos dice muy claramente en la segunda parte del versículo 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y los profetas eran los que proclamaban enseñanzas, los que proclamaban ciertas cosas. Y se nos está advirtiendo que muchos profetas falsos han salido por el mundo. ¿Sí? Y se nos dice que cuando alguien viene y nos predica algo, lo que está diciendo aquí, cuando alguien viene y nos predica algo, nos trata de enseñar algo nuevo, alguna enseñanza nueva, tenemos siempre que pasarlo a la luz de la palabra de Dios para que por medio de la palabra de Dios podamos retener lo que es bueno y desechar lo que es malo. Si eso es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses en Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿Sí? Y advierte Pablo constantemente de que en los últimos días van a venir diferentes espíritus o corrientes de pensamiento engañadores con doctrinas de demonios. Todo esto tiene que ver con enseñanzas, ¿verdad? Luego nos dice ahí en el versículo 2, noten eso. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces está muy claro aquí, ¿sí? Cuando habla del Espíritu. ¿Sí? Cuando alguien viene con una enseñanza que nos dice que Jesucristo no vino en la carne,
¿Qué quiere decir? Que no es de Dios. Porque las escrituras muy claramente nos dicen que Jesucristo vino en la carne. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14 dice, y la palabra, Reina Valera 60 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y verdad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Entonces, vino en la carne, vino en forma de hombre, ¿sí? Las dos doctrinas que se estaban introduciendo a la iglesia en aquel tiempo, ¿se acuerdan cómo las llamamos? Agnosticismo, ¿se acuerdan del agnosticismo? El agnosticismo decía que lo espiritual es bueno, todo lo que es carne es malo. Por lo tanto, si Jesucristo en realidad era divino, no podía ser carne, ¿sí? Lo otro era el docetismo. El docetismo dice que solamente Jesucristo tenía solamente la apariencia de ser humano, pero que no era 100% ser humano. Si Jesucristo no era 100% ser humano, no hubiera podido pagar la deuda de pecado que el hombre tenía para con Dios. Tenía que ser 100% humano para poder pagar la deuda de pecado que el hombre tenía para con Dios. Pero tenía que ser 100% Dios también, porque Dios es el dador de la vida. Y Jesucristo iba a tener que resucitar de entre los muertos en victoria sobre la muerte, quitando de en medio aquello a lo que el hombre le tiene más miedo, que es ¿a qué? A la muerte. Es a lo que el hombre le tiene más miedo, a la muerte. Puede decir que no, yo estoy listo. Ok, perfecto. Pero va a llegar el momento en el que va a tener que hacer uso de esa, ¿verdad?, creencia que tiene, esa fe, y va a tener que decir, ok, Señor, si es mi tiempo, estoy dispuesto, ¿verdad? No hay problema. Pero todo el mundo, creo yo, al menos que yo sea el único, pero todo el mundo desea que el rapto venga antes de que su muerte. ¿Cuántos quieren que el rapto venga antes que su muerte? Eso es lo que... ¿Verdad? Es natural. Queremos vivir, ¿verdad? La vida larga y hermosa es algo que todo el mundo deseamos y no tiene nada de malo. Dios puso la eternidad en nuestros corazones para que deseemos volver a esa eternidad, ¿sí? Pero nadie quiere pasar por la muerte. Todos preferiríamos que el Señor viniera ahorita y nos arrebatara, aquí sentados en la iglesia, habiendo cantado lo que cantamos, derramado lágrimas por lo que sentimos, leyendo la Biblia. Qué manera más hermosa de que el Señor nos arrebate, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Señor, hasta que termine el estudio, ¿ok? Entonces, esa es la cosa. Tenía que ser 100% hombre para pagar la deuda de pecado que el hombre tenía, pero tenía que ser 100% Dios, porque solamente Dios es perfecto y podía pagar por esa deuda. ¿Sí? Entonces, si están entrando estas herejías a la iglesia, Juan tiene que hacer mención de ellas. Otra cosa es que porque estos hombres tenían este concepto de lo que era Jesús, esto les ayudaba a darse mucha libertad en la forma en la que se portaban dentro de la iglesia. ¿Sí? En la forma en la que se portaban dentro de la iglesia. Querían tener control sobre todos, decían que solamente había unos cuantos que tenían la habilidad para conocer las cosas profundas de Dios y todos los demás tenían que someterse o escuchar lo que ellos estaban diciendo, ¿sí? Y entonces así era como dominaban a la gente, así es como muchas sectas dominan a la gente hoy, diciendo, no, no, tú no eres del cuerpo de ancianos, tú no eres de los obispos, tú no eres de los pastores, tú no eres de los líderes, etcétera. Por lo tanto, tú no puedes tener esa habilidad para interpretar para la iglesia tradicional. Eso es lo que hacía, ¿verdad? Solamente ellos tenían la Biblia, solamente ellos la podían interpretar. Y entonces eso produce hombres como David Koresh. ¿Se acuerdan de David Koresh? ¿Se acuerdan de Jim Jones en Guyana hace mucho tiempo ya? Últimamente este apóstol, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, el apóstol de la iglesia, la luz del mundo. Noten todas las cosas que hacen y la gente no tiene ningún problema con ello. ¿Por qué? Porque han convencido a la gente de que su doctrina, su manera, su enseñanza, su manera de ser, su unción, solamente ellos la tienen y nadie más la tienen.
Si alguna vez yo les digo a ustedes que me tienen que escuchar a mí y solamente a mí y que no escuchen a nadie más y que si que alguna vez tengan dudas sobre la Biblia vengan conmigo y conmigo nada más para ayudar, ¿saben qué? Sáquenme allá afuera y apedréenme. No hay piedras allá afuera, por eso les estoy diciendo. Pero llámenme a cuentas por ello, porque eso no es cierto. Todos nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de Dios que nos da la habilidad para entender la palabra. Y cuando hay algo que ustedes tengan duda, quieren venir a preguntar, ok, vamos a platicarlo, vamos a ver las Escrituras y vamos a llegar a conclusiones juntos. Pero yo no soy la última autoridad sobre lo que la Biblia dice. El que es la última autoridad sobre lo que la Biblia dice es aquel que la escribió. Sí, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero el estudio con el afán de que todos juntos podamos conocer a ese Dios al que decimos, en el cual hemos puesto nuestra fe, ¿sí? Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos tratando en el betabel se le llama descarda, ¿sí? Cuando se quitan las hierbas de alrededor del betabel para que el betabel crezca bonito como debe ser, se llama descarda, y de lo que se trata es de quitar las hierbas que están alrededor de la planta para que la planta pueda absorber toda la nutrición y todo el agua, etcétera, etcétera, que está a su alrededor. Y eso es lo que hacemos aquí, para que el versículo 4 sea una verdad en nosotros. Noten lo que dice el versículo 4 de primera de Juan 4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Se fijan? Y ahí está el contexto de este versículo, que muchas veces tomamos fuera de contexto y simplemente decimos, mayor es aquel que está en mí y aquel que está en el mundo. Y es cierto, pero en su enseñanza, en la enseñanza en la que la está presentando aquí Juan, es que el Espíritu que mora en nosotros, ¿sí? que nos enseña a nosotros, que nos explica las doctrinas del Señor Jesús, que nos explica lo que la Biblia dice, es mayor que aquel que está en el mundo engañando a mucha gente. ¿Sí? Y créanme, que es más fácil engañar, lo leí en algún lado, no me acuerdo dónde, luego les digo, pero es más fácil engañar a la gente que convencerlas de que han sido engañadas. ¿Okay? ¿Escucharon eso? Es más fácil engañar a la gente que convencerlas de que han sido engañadas. Porque una persona que ya está engañada, va uno con la verdad, va uno con la Biblia, va uno con el texto, va uno con el contexto, va uno con todo. Pero porque está tan cegada, porque está tan engañada, no recibe nada. Pero ¿qué nos dice aquí Juan? Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Debemos recordar primeramente que somos hijos de Dios, ¿verdad? Miren cuánto amor les ha dado el Padre, que los ha hecho, ¿qué? Hijos de Dios. Mismo Juan en el Evangelio de San Juan nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, primero, debemos recordar que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿sí? Y porque somos hijos de Dios, nos ha dado su Espíritu. Y ese Espíritu nos ayuda a discernir entre las corrientes falsas de enseñanza y las que son verdaderas. Nos ayuda a discernir entre lo que falsos maestros y profetas vienen a presentarnos y lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? En Juan capítulo 14 y el versículo 20. 14 y el versículo 20 dice, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. ¿En cuál día? En el día en el que ellos van a necesitar de traer a memoria todas las cosas que Él les ha enseñado. ¿Y cómo va a ser que van a traer a memoria todas esas cosas? Noten en Juan 14, 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces ahí está la última corte ahí está en donde debemos de ir a buscar la respuesta. ¿Sí? Sí, claro que pueden venir con su pastor y claro que podemos dialogar y podemos tratar de encontrar la respuesta a la pregunta que tienen, pero siempre debemos de ir con el Espíritu Santo. Siempre debemos de buscar las Escrituras, porque en las Escrituras tenemos todo
lo que el Señor Jesucristo ha querido que sepamos acerca de Él, acerca del Padre, acerca del Espíritu, acerca de lo que es caminar con Él en esta tierra. ¿Sí? Y otra razón por la que hemos vencido a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, o por la que podemos ser vencedores, es porque si Dios es con nosotros, si Dios está de nuestro lado, y más importante, si nosotros estamos del lado de Dios y estamos constantemente recibiendo la instrucción de Dios, cuando veamos estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, las vamos a reconocer inmediatamente y vamos a retener lo bueno si hay algo bueno, pero vamos a desechar lo malo porque vamos a decir, no, eso no suena como las palabras de Jesucristo, eso no parece ser algo que yo haya escuchado jamás en la Biblia. ¿Alguna vez les han dicho, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Alguien me puede decir qué libro, qué capítulo, qué versículo dice ayúdate que yo te ayudaré? ¿Sí? No existe. Sin embargo, la gente muy confiada dice, como dice en la Biblia. Entonces, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos las Sagradas Escrituras. Y el Señor, vayan a ese Espíritu, vayan a la Biblia, porque si Dios es por nosotros y está con nosotros, nadie va a poder contra nosotros y nadie va a poder separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Es lo que Pablo nos dice en Romanos 8, versículos 31 al 39, noten. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Pónganse a pensar en esto, si el Señor está intercediendo por nosotros, ¿a quién debemos ir cuando tenemos alguna necesidad? A Él, a Jesús. Por el Espíritu, vamos y le decimos, ya que tú estás ahí a un lado del Padre, Señor, yo también le estoy pidiendo, pero tú pide por mí como lo has estado haciendo todo este tiempo. ¿Sí? Entonces Él está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, dice el versículo 37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. ¿Vieron eso? Ni la muerte ni la vida. ¿Sí? Ni los ángeles, ni los principados, los demonios, ni aquellos que vienen disfrazados de ángeles tratando de decirnos que hay un evangelio diferente, que está escrito en otro libro. Ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada. Ninguna falsa enseñanza, ninguna falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y confiamos en Él para que Él nos guíe y nos dirija en las cosas que queremos emprender. ¿Sí? Entonces, cuando alguien viene hay un dicho que dice, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. ¿Verdad? La misma Biblia nos dice que todo lo que antes fue, va a ser también en el futuro. Satanás no tiene la habilidad para crear y recrear, no es muy imaginativo. ¿Sí? Todavía sigue tentando al mundo con las mismas cosas que tentó a Adán y Eva. ¿Sí? Con los ojos, ¿sí? Queriendo hacer que los ojos nos hagan caer, queriendo hacer que el orgullo, la soberbia nos haga caer, ¿sí? Queriendo ser igual a Dios como Él quería ser igual a Dios, que eso también nos haga caer. Entonces Satanás no es muy imaginativo. Versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Escuchen eso por favor, ellos son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los que los oyen, los que son engañados por ellos, los que escuchan lo que dicen y adoptan las enseñanzas, son del mundo. Creían que habían salido del mundo de alguna manera, creían que habían dejado al mundo de alguna manera, pero al ser engañados están mostrando que no han dejado al mundo.
porque están siguiendo las corrientes que el mundo está siguiendo y no están siguiendo lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, lo que el Espíritu Santo ha estado enseñando a través de 2000 años después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. De nuevo, y por eso el apóstol Pablo les dice a los Efesios, noten en Efesios 5, comenzando con el versículo 6, Efesios 5, comenzando con el versículo 6, dice que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y cuando advierte que nadie los engañe es porque hay la propensidad a que seamos engañados. Entonces, que nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Todo es en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Noten las siguientes 3 palabras. Al contrario, ¿qué dice? Denúncienlas. Vivimos en una era en la que nadie quiere ofender a nadie. Nadie quiere decir la verdad porque alguien se puede ofender. Nadie quiere decir que esto quizás no está tan bien y va de acuerdo con la palabra de Dios porque alguien está practicándolo, alguien está haciéndolo y alguien es sincero en hacerlo y estamos ofendiendo su sinceridad. Mis hermanos, si es falso, si va en contra de la palabra de Dios, si no es algo que vemos en las Escrituras, ¿saben qué? Tenemos que denunciarlo. No podemos quedarnos callados y dejar que sigan engañando gente. Y les predicamos el verdadero evangelio y les predicamos lo que la palabra de Dios dice, por si acaso Dios tiene misericordia de ellos y los arranca de las garras del infierno. ¿Sí? Pero tenemos que hacerlo, no podemos quedarnos callados. No estamos haciendo lo que las Escrituras nos dicen. Noten lo que dice el versículo 12 de Efesios 5. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta. ¿Cuánto? Todo. Jesús es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él es la verdadera luz del mundo. Y nosotros como sus hijos también somos la luz del mundo. Y la luz que usamos para alumbrar todo lo que hay en el mundo tiene que ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca nos va a llevar por el camino equivocado. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a la verdad. Versículo 6, nosotros somos de Dios, de primera de Juan 4. Versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Porque somos de Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando proclamamos la verdad del Evangelio, cuando proclamamos la verdad de las Escrituras, hay gente que se regocija en ello. Hay gente que es un olor fragante delante de ellos. Hay gente que lo recibe y es salva por fe en Jesucristo, sin tener que levantar la mano, sin tener que pasar. Hay algo que sucede en las entrañas, en lo más profundo de esas personas, que de ese momento en adelante son diferentes. Cambian su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar. ¿Todavía hay luchas en ellos? Sí, todavía hay luchas en ellos, como hay luchas en todos nosotros, ¿no es cierto? La cosa no es que no haya luchas, la cosa es nunca dejar de luchar. ¿Escucharon eso? La cosa no es que no haya luchas en nuestra vida, la cosa es que nunca debemos dejar de luchar. Mientras haya lucha, las cosas están bien. Mientras haya lucha, quiere decir que estoy haciendo un esfuerzo por hacer lo correcto, por hacer lo que la palabra de Dios dice. Cuando me doy por vencido y digo, nunca le voy a ganar a esta, así es que, ¿qué caso tiene? Ahí es en donde hay problemas. Pero mientras haya lucha, quiere decir que hay vida, quiere decir que hay fortaleza, quiere decir que el Espíritu de Dios está redarguyendo y convenciendo de pecado. Y sí, tenemos luchas, pero seguimos luchando con el Espíritu de la verdad. ¿Sí? Y no con el espíritu del error. Y aquí en el versículo 6, Juan cierra ese paréntesis que abrió en el versículo 1 de este capítulo y vuelve a lo que estaba hablando casi al final del capítulo 3, que es acerca del amor. Como que quería
que como que quería hablar de esto para que las personas que iban a leer su carta se dieran cuenta de esta situación, porque también el amor puede ser malinterpretado, puede ser predicado mal, ¿sí? El amor que todo lo acepta, el amor que nunca tiene nada contrario que decir de nadie. Como el amor que tenían los corintios, ¿se acuerdan cuando tenían aquella persona, aquel hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra? ¿Sí? Con la que había sido esposa de su papá, ¿sí? Que ahora él la tenía como mujer. Y en el contexto se nos dice que todos los corintios estaban diciendo, oh, miren cuánta gracia mostramos nosotros que lo aceptamos en la iglesia. Nosotros no tenemos, tenemos que mostrar gracia, ¿verdad? Y gracia, todo lo cubre la gracia. Y no importa que haya gente que esté viviendo claramente en pecado, que esté practicando el pecado, no se le puede decir nada, ni se puede llamar a cuentas, ni nada, porque entonces no estás mostrando gracia. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahora vamos a hablar del amor, pero en el contexto, ¿sí?, de lo que es el amor de Dios. ¿Sí? Porque ahora vamos a saber entonces cómo es que Dios quiere que nos amemos. Y a veces al amarnos, vamos a ofendernos los unos a los otros. Vamos a tener que llamarnos a cuentas los unos a los otros por amor y en amor. Entonces queremos ver en contexto cómo es que debemos amarnos los unos a los otros. Noten versículo 7, amados, amémonos unos a otros. Disculpen. De nuevo, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que si yo tengo un desacuerdo con un hermano y nos enojamos el uno con el otro y por un tiempo estamos así medio enchilados, ¿verdad? Y no nos hablamos o nos evitamos, quiere decir que ya nos dejamos de amar. No, tuvimos un desacuerdo, el amor de Dios nos va a constreñir, nos va a mover a reconciliarnos, nos va a mover a volver a platicar, nos va a volver a que saquemos la espina el uno del otro y nos volvamos a abrazar y nos volvamos a aceptar como hermanos que somos. ¿No sucede eso en las familias también? Los que tienen hijos y se pelean con sus hermanos y se ponen el uno con el otro, pero sí que qué bárbaro, pero luego cuando el papá le llama la atención a uno y le va a hacer... de alguna manera va a afectar al otro, el otro lo defiende, aunque hace unos momentos estaban peleando. ¿Saben qué? Así es el cristianismo. Nos amamos los unos a los otros. Y a veces en ese amor podemos ofendernos los unos a los otros, pero eso no quiere decir que nos dejamos de amar. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y conocemos a Dios. Pero noten lo que dice ahí en la segunda parte del versículo. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, cuando hablamos de este amor del que está hablando aquí, este amor que es de Dios, está hablando del amor verdadero, no está hablando del sentimiento amor, ese sentimiento que va y viene de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto? Si haces todo como yo quiero, en el tiempo que yo lo necesito, en la forma en la que me hace sentirme bien a mí, te amo. Pero si la riegas, después de tantas veces que te he dicho que haces los frijoles muy salados y no haces nada para remediarlo, y tengo que, entonces sabes que ese amor como que mengua, porque no están haciendo las cosas como yo quiero, en la forma que yo decido, en la forma que a mí me gusta. ¿Sí? Estamos hablando del amor verdadero, ese amor sincero, ese amor que se sacrifica por la otra persona. A mí no me gusta la sal, hacen los frijoles sin sal. A mí sí me gusta la sal, hacen los frijoles sin sal. No, no es cierto. Les ponen la sal que a mí me gusta. Si yo me sacrifico por el que no le gusta la sal y el otro se sacrifica porque a mí sí me gusta la sal. Se trata entonces, el amor de Dios se trata de quién está más dispuesto a sacrificarse por el otro. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios
nos enseña. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha ejemplificado delante de la humanidad. El que ama en la forma que Dios nos ha llamado a amar, ha nacido de Dios. Pero tiene que ser el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Pero tiene que haber nacido de Él. El mismo apóstol Juan nos dice en Juan 3:3, cuando Nicodemo va a ver al Señor Jesucristo y hacerle preguntas, el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ni siquiera tener la intención de amar como Dios ama. El que no ha nacido de nuevo no puede ni siquiera tener la intención de amar como Dios ama. El que ha nacido de nuevo ve cómo Dios ama y dice, yo quiero amar de la misma manera. A todo mundo yo quiero amar de la misma manera en la que Dios me amó a mí. Quiero tener ese mismo amor por todos. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, porque ahora el Espíritu de Dios está en él. ¿Sí? Por eso es necesario que nazcamos de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Sí? En Juan capítulo 1, los versículos 12 al 13, lo pueden ver en su Biblia después, dice, pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Los que hemos nacido de nuevo por voluntad de Dios. Y por eso lo que Dios quiere es lo que nosotros deseamos también. Pero nuestra carne y nuestro espíritu están constantemente peleando el uno con el otro. Pero la señal es de que somos de Dios es que nuestro espíritu está presentándole lucha a la carne. No nos dejamos llevar tan fácilmente ya por la carne. Hay una lucha ahí. Entonces, el que ama, el que conoce acerca de este tipo de amor, ha nacido de Dios y noten, conoce a Dios. Tiene una relación personal con Él por medio de Jesucristo. Si no tenemos una relación personal con Dios, para darnos cuenta de en realidad cuánto nos ama, nunca vamos a poder amar a los demás en la forma en la que la palabra de Dios nos dice que debemos amar. Porque ese amor lo tenemos que aprender de Él. ¿Sí? Noten el versículo 8 de Juan 4, primera de Juan 4. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, el que no busca amar de esa manera, con sacrificio por los demás, con sinceridad, sirviendo a los demás, haciendo lo que los demás necesitan más que lo que yo necesito, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego noten el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Noten, Dios no nos mostró su amor, Dios nos mostró su amor, pero no hablando solamente acerca de ese amor, no diciendo, los amo, no escribió en las nubes, amo a toda la humanidad. Ok, ¿ya vieron mi mensaje de amor? Los amo. Y luego puso una foto de Instagram de un ramo de rosas ahí a un lado. ¿Verdad? De alguna manera pensamos que hacer esas cosas toman el lugar de amar de verdad. Y hasta cierto punto, y voy a usar una palabra que usaba mi mamá, que usa mi mamá. No se vayan a ofender. Hasta cierto punto hemos sido embabucados a que eso significa amor. Hace sentir a la otra persona increíble, ¿no es cierto? Damas cuando reciben el ramo de rosas rojas, no una docena, no 18, no 24, 36 rosas rojas. ¿Sí? Hay un lado de la cabecera de la cama. Y llegan a la casa y hay pétalos de rosa que fueron tirando así y pusieron en los escalones y llegan a, calle, boca, pare lengua. Pero en realidad eso es amor, del que hablamos aquí, del que está hablando Dios. ¿Sí? Dios nos mostró su amor como viniendo a la tierra a salvarnos del fin al cual
todos íbamos a llegar un día. No nos mandó un recado, no nos mandó un mensaje, no nos mandó un ramo de rosas. Envió lo más preciado que tenía, que era a su Hijo amado. ¿Sí? Que era Él mismo. El amor entonces se manifiesta, si queremos manifestar el verdadero amor, se manifiesta en entregarnos nosotros mismos. ¿Sí? Y en entregarnos nosotros mismos y amar, no solamente con estos signos externos de amar, sino amarnos en verdad. Hace un par de semanas vimos en primera de Juan 3:18, lo pueden ver ahí en su Biblia. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar de palabra es fácil, ¿verdad? Les apuesto que no tendrían ningún problema si yo les dijera, voltéense hacia su derecha y díganle a la persona que está ahí a un lado de ustedes, te amo. Ningún problema tendría, especialmente porque están en la iglesia. Y si les digo, luego volteen al de la izquierda y hagan lo mismo, voltéense atrás y al que está también. Y luego todos díganme que me aman a mí. No habría ningún problema. Ahora tomen al que está a su derecha y dígale, ¿cómo puedo mostrarte que te amo? ¿Qué necesitas que yo haga para mostrarte que te amo? Y esté dispuesto a hacer lo que sea que le pidan, que quiera que hagan. Lo haría, pero después del servicio tengo que... Te ayudaría el próximo sábado, pero ya había hecho planes. Y hubiera estado bien el miércoles, pero tenemos servicio en la iglesia. No tenemos servicios el martes, ¿verdad? Ok, se fijan. Así es como, somos como los freeways, ¿verdad? Nosotros como seres humanos. Pregunten por qué. Porque tenemos un montón de salidas, ¿verdad? Tenemos un montón de salidas. No nos dijo que nos amaba, nos mostró que nos amaba. Nos mostró que nos amaba. Noten como versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Noten que no dice, en esto consiste el amor de Dios. Porque a veces tenemos esa salida también. No, pero es que es Dios. Es el amor de Dios. Dios es perfecto. Sí, Dios nos llama a nosotros a ser perfectos porque Él es perfecto también. Pero noten que dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es la esencia del amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ahora pensemos en esto un poquito. ¿Hay razón para amar a Dios? Piensen en eso. ¿Tienen razones para amar a Dios? Sí. Me creó, me dio vida, me ha dado a mi familia, me ha dado mi trabajo, me ha dado todo lo que tengo. Me ha llenado de bendiciones. Soy mucho más bendecido que mucha otra gente, especialmente viviendo aquí en Estados Unidos. Y aparte de todo eso, envió a su Hijo para que muriera en la cruz en mi lugar. ¿Hay razón para amar a Dios? Creo que sí. Pero se dan cuenta que nosotros no lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Ahora pregunta, ¿tenía alguna razón Dios para amarnos a nosotros? Pecadores, desobedientes, despreciadores de las cosas de Dios, muchos de nosotros, no estoy diciendo que todos. En ocasiones sabemos claramente lo que debemos hacer, lo que la palabra de Dios dice, pero no es para ahorita, no es para hoy, no es para mí. ¿Tenía razón Dios para amarnos a nosotros? ¿Tenía razón para amar a Adán y Eva? ¿A Caín? ¿Podemos ser sinceros? No había ninguna razón por la que Dios nos tuviera que amar a nosotros. Porque hubiera podido comenzar de nuevo. Sin embargo, no lo hizo.
No lo hizo. Y en nuestra vida personal pudo haber comenzado de nuevo en muchas ocasiones y de muchas maneras, pero no lo ha hecho. ¿Alguien ha ofendido a Dios en los últimos 2, 3 días? Pensamientos, palabras, hechos. Podría haber empezado de nuevo. Un rayo. Pero no lo hace. Entonces, si somos sinceros, Dios no tenía ninguna razón para amarnos. Nosotros no habíamos hecho y no podíamos hacer nada por Él o para Él, para que tuviera que mostrarnos amor a nosotros. Sin embargo, nos amó. ¿Nos amó? Romanos 5, versículos 6 al 8, dicen, porque a su debido tiempo, cuando, noten la palabra, aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Versículo 7, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, ¿cuándo? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No dijo cambien, ¿ok? Cambien, por favor. Escuchen lo que les estoy diciendo. Están en una situación muy, muy peligrosa. Vale más que cambien su manera de ser. Porque si no cambian su manera de ser, ni crean que voy a dejar que mi Hijo Jesucristo vaya a la tierra a morir por ustedes. Olvídenlo. Cambien primero. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Cuando aún éramos pecadores. Sabiendo Él que lo íbamos a rechazar. A los Efesios, Pablo les dice en Efesios 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, cuya misericordia es como abundante. ¿Por qué razón? Por el gran amor con que nos amó. Nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. Entonces no solamente no tenía razón para amarnos, sino que éramos sus enemigos, éramos pecadores, éramos débiles, estábamos perdidos y nos amó. Antes de que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó. El Dios perfecto, a ese Dios al que decimos amar ahora porque lo hemos llegado a conocer, porque es perfecto, santo, bueno, lleno de gracia y misericordia. Lo amamos porque nos ha dado razones para amarlo. Pero nosotros no le habíamos dado ninguna razón para que nos amara y aún así nos amó. Ahora aquí viene el centro de todo esto. Presten atención. ¿Entendieron todo lo que hablamos hasta ahorita, verdad? Nosotros no lo amamos a Él, Él nos amó a nosotros primero. Nosotros lo amamos por todo lo que ha hecho por nosotros. Nosotros no habíamos hecho nada por Él, sin embargo nos amó. Ahora, ¿están listos? Presten atención. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Lo agarraron? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Este es el estándar para el amor fraternal que los cristianos debemos tener y mostrar los unos para con los otros. A menudo somos dados a retener nuestro amor por los demás hasta que los consideremos dignos de ser amados. Pero Dios no hizo eso con nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Y Él nos llama a amarnos los unos a los otros de la misma manera que Él nos amó, antes de que nosotros pudiéramos mostrar amor por Él. ¿A quién le ha estado negando su amor? Porque no ha llegado al estándar que usted quiere que llegue antes de mostrarle amor. ¿A quién le, sabes que ya estuvo, ya no quiero nada contigo porque nada más
te la llevas lastimándome, nada, te la llevas haciendo lo que quieres, nunca pones, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos hablar de eso después, pero ¿a quién hemos estado manteniendo a distancia porque no creemos que sean dignos de recibir nuestro amor? Si hay alguien, la siguiente pregunta es, ¿eso fue lo que Dios hizo con usted? Y creo que la respuesta es clara. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 5, 13 y 14. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros. ¿Por qué? Por amor. Pero si yo no conozco a ninguna de esta gente, sírveles. Porque son unos malos agradecidos, nunca me reconocen lo que hago. Sírveles. Pero sírveles por amor. Versículo 14, porque toda ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto se aman ustedes mismos? ¿Se cuidan, se alimentan, se bañan, se cambian, se dan medicina cuando están enfermos, se llevan al doctor cuando necesitan ayuda? Nos amamos muchísimo, ¿verdad? Así como nos amamos, debemos amar a los demás. A los tesalonicenses, Pablo les escribe en 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13, que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente su conocimiento de las cosas espirituales y de la ciencia, y eso es lo que dice ahí. Y que el Señor los haga crecer y aumente que el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ámense. 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben ¿qué? Amarse los unos a los otros. Y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde, ¿cuánto? Más y más. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 7 y 8. El fin de todo se acerca. ¿Quién dice amén? Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Tranquilos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, la oración, el estudio bíblico, la alabanza, todo lo que se hace en la iglesia, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. No solapa el pecado, cubre infinidad de pecados. Mis hermanos, estamos siendo llamados a amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado a nosotros. Antes de que los demás muestren amor para con nosotros, porque así fue como Él nos amó a nosotros. Nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ese es el amor que debe haber dentro del cuerpo de Cristo, los unos por los otros. Amén. Oremos.